a este tu casa y a este tu programa. ¿En qué consiste la cuesta de enero? Porque claro, como le decía yo a Ricardo hace un momento, la cuesta la tenemos todos los meses, porque ahora la cuesta de enero es más difícil que otras. Pero bueno, todo esto nos lo dice esta noche Ricardo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Nieves. Y también creo que darle la bienvenida al primer programa de Atando Cabos de Exacto, 2014. del 2014, exactamente. Así que Además no te había dicho ni feliz año nuevo ni nada de esto, no Ricardo. lo decimos ahora. Pues sí, mira, yo creo que hay un dicho que dice que nadie más necesita unas vacaciones que aquel que las ha tenido. Y yo creo que eso es algo que nosotros escuchamos con mucha frecuencia, personas que dicen, he tenido unas vacaciones y ahora necesito por lo menos una semana más para descansar. Y casi siempre asociamos a eso el tiempo, a lo mejor los excesos, una serie de características de cosas que hacemos, que hacen que el tiempo que dedicamos para el ocio y para las vacaciones después nos cueste mucho recuperarnos, ¿no? La verdad que es una pena, pero es así. Pero bueno, ¿por qué es tan complicada la cuesta de enero? A ver, yo creo que la cuesta de enero es algo que comienza más bien en diciembre, no comienza solamente el 1 de enero. Y comienza en diciembre porque nosotros prácticamente durante el año tenemos pocas oportunidades en las cuales vemos a tanta gente de fiesta por tanto tiempo. Normalmente duran 3 semanas casi, ¿no? Entre Nochebuena, Nochevieja, Reyes. Y durante todo ese tiempo estamos hablando de cenas, de vernos con personas, de amigos, de comprar, de una serie de comportamientos que prácticamente no hacemos de igual manera durante todo el año. Porque sí es verdad que durante el año hay diferentes festividades, pero muy rara vez duran 3 semanas, o por lo menos son tan seguidas. Entonces, claro que el hecho de comenzar y de tener una gran cantidad de actividades, casi todas lúdicas, ¿no? Por lo menos de tiempo de ocio, además de eso tener a lo mejor aquellas personas que tienen un trabajo y que además de eso tienen la suerte de tener una paga extra, pues eso, verse con un dinero extra. Y algunas personas que también tienen la posibilidad de tener algunos días libres, pues todo eso se transforma en una gran fiesta algunas personas lo llaman del derroche, pero también es del disfrute. Entonces, evidentemente que nosotros pasamos en enero a cero. De tenerlo y de disfrutarlo todo, de tener una gran cantidad de actividades sociales. Prácticamente vivimos en función de lo que vamos a hacer en los próximos días, las compras, y después pasamos a prácticamente nada. Después de la fiesta de Reyes, todo se acabó. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces los excesos que ocurrieron durante las festividades de Navidad, evidentemente que se cobran sus consecuencias. Muchas personas hablan sobre las dificultades que tienen por el peso que cogemos todos, ¿no? Por una parte. Otra porque el bolsillo se resiente muchísimo, porque los gastos también aumentan, ¿no? Y hay personas que por lo menos, aquellas que han podido tener alguna paga extra, pues que terminan no solamente con la paga extra, sino con la paga también del mes. Entonces, claro, todos esos elementos se van acumulando y en enero, después de Reyes, es que nos comenzamos a dar cuenta de las consecuencias. También hay algo muy particular, Nieves, que no a todo el mundo le gustan las Navidades. Las Navidades no siempre, para todos, trae un sentimiento de alegría. Hay personas que tienen una dificultad con las Navidades por experiencias personales, por situaciones familiares propias del momento. Y entonces también la situación se convierte no en algo de disfrute, sino más bien como en una situación de estrés, ¿no? Por la diferencia entre cómo me siento yo, que me siento no partícipe de las fiestas, y ver todo el entorno. Entonces también eso establece una buena diferencia entre lo que es una cosa y otra, ¿no? Por eso te digo que la cuesta es difícil, porque hay que recuperarse de todo lo que se hizo, de casi siempre los excesos, y volver a la rutina. ¿Y sabes lo que cuesta? Volver a la rutina. Hay una cosa que también es muy curiosa, porque
En esas épocas de mucha fiesta, la mayoría de las personas queremos como que olvidarnos de lo que ha pasado durante el año. Claro. Es como que el diciembre simboliza la posibilidad de hacer un borrón y cuenta nueva cuando llega enero. en un momento dado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en realidad lo que estamos haciendo a través de todas las fiestas, y que está muy bien, por supuesto, y todos los disfrutamos, pero en cierta cantidad de personas, pues lo que hacen es tapar, ¿no? Problemas o sensaciones que a lo mejor han sido negativas durante el año, y sentir que no hay nada de problema, de que todo está bien. Y claro, cuando empiezas otra vez enero te das cuenta que eres el mismo, que tienes los mismos problemas, o a lo mejor más deuda, y que nada más ha cambiado. Entonces esos contrastes, ¿no? Entre sentirte muy lleno de vida, fiestas, disfrutar, se contrasta después con hasta cierto punto pues la rutina y la soledad del mes de enero. ¿Cómo se nota más las emociones frecuentes en la cuesta de enero? Pues las personas que tienen dificultad con la cuesta de enero describen, por ejemplo, una falta de motivación, como una gran pesadez, ¿no? Una dificultad para entrar otra vez en la rutina, volver a recuperar las mismas actividades que estaban haciendo antes de diciembre, ¿no? O antes de que empezaran las fiestas, porque si tú te das cuenta que el calendario nuestro, cuando estamos aproximándonos a la época de Navidad, es común decir, bueno, después de Navidad, o después de Nochevieja, o después de Reyes, ¿no? Todo parece que empieza a finalizar, ¿no? Y se establece como una pausa. Entonces, claro, después de esa pausa, regresar a la rutina cuesta mucho, ¿no? Y hay personas que realmente describen una dificultad a través de esa falta de motivación, de ansiedad, de insomnio, inclusive de depresión y tristeza, ¿no? Porque son esas emociones que aparecen que cuesta mucho, ¿no? Recuperarse. La verdad es que es muy difícil. ¿Todas las personas sufrimos o se sufren igualmente las consecuencias? A ver, podríamos decir que muchas personas sentimos lo que son las consecuencias de los excesos, eso sí, ¿no? De alguna manera u otra, ya sea porque hemos comido demasiadas cosas y el estómago se resiente, o el peso se resiente, o el bolsillo se resiente, pero hay ciertas personas que realmente tienden a vivir la cuesta de enero con más intensidad. Por ejemplo, aquellas personas que han tenido muchos problemas durante el año, que han tenido situaciones hasta traumáticas, ¿no? De situaciones muy duras durante el año, enero tiende a ser un mes bastante complicado, ¿no? Aquellas personas que han tenido la falta de un familiar, una relación que se ha terminado, o situaciones en las cuales nos damos cuenta de la desventaja en la cual estamos, ¿no? Inclusive la desventaja social, ¿no? Porque yo creo que estábamos comentando hace poco que una cosa es que podamos sentir, ¿no? La alegría de diciembre y todo lo demás, pero es que enero nos trae casi siempre una serie de noticias que son muy reales, pero y además que son reales, son bastante directas en cuanto al grado de que nos afectan. Y casi siempre sean noticias en lo económico, sean noticias inclusive de desastres naturales o de accidentes o cosas que están pasando y que nos las muestran en los telediarios a partir del 1 de enero. Entonces, eso contrasta mucho, ¿no? con la sensación que veníamos nosotros de festividad. Pues hay personas que son especialmente sensibles a esos cambios, a esas situaciones de darse cuenta de lo que realmente está sucediendo en sus vidas y alrededor. Otras personas que también son muy susceptibles son aquellas que de alguna manera u otra pues ya tienen una sensibilidad, una predisposición a trastornos de ansiedad o a situaciones de depresión. Evidentemente que ya de por sí, como veníamos diciendo hasta hace poco, después de los excesos, que viene esa situación de enfrentarte con la realidad, pues muchas de estas personas vuelven a volver a percibir, ¿no? O a ahondar más todavía esos problemas, ¿no? Tanto de la ansiedad como la depresión, ¿no? Y
muy especialmente, yo creo que tendría que mencionar también a las personas mayores, porque hay algo que es muy importante y yo creo que nosotros no debemos dejar de tomar en consideración que a las personas mayores les interesa, les gusta la compañía durante todo el año, no la compañía solamente durante los meses de diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay una gran cantidad de recursos dedicados a acompañar a personas mayores que están solas o que no tienen familia o que tienen una familia muy reducida, o las mismas familias se reúnen para esas épocas y comparten con todo. Pero ¿qué pasa en enero? Vuelve la realidad. Entonces, la sensación y la percepción de soledad se incrementa mucho en este grupo de personas, por lo cual pueden generar en ellos una mayor sensación de depresión, de tristeza, de abandono. De encontrarse solos. De encontrarse solos. Y es una realidad, porque estamos hablando de ese cambio, ¿no? Si tú te pones a ver los telediarios durante las fiestas de diciembre, la gran cantidad de información que dan sobre la asociación tal visita a la casa de los abuelos y fulanitos van y ayudan y llevan regalos. Claro, eso es muy bonito, eso tiene que continuarse como un esfuerzo de solidaridad social y además de porque se lo merecen simplemente. Pero, ¿qué pasa? Que no solamente es en esa fecha. En esa fecha. Entonces, claro, ese contraste de verse después otra vez solo, pues claro que genera un efecto que puede ser negativo. Porque ahora además el efecto de ahora es todos adelgazar. Así. Ese es uno de los problemas que yo veo a todo el mundo que dice, después de fiestas, después de Reyes, yo adelgazar. Y ahora de adelgazar es, porque después se nos olvida también. Bueno, lo que nosotros dijimos... Eso lo hablamos en el programa anterior. En el programa anterior, que hablamos sobre cómo hacer las promesas y las promesas que hacemos y por qué las perdemos. Ahora podemos estar un poco ante esa situación. La cantidad de personas que están involucradas en los gimnasios y haciendo ejercicios como locos, muy probablemente de aquí a marzo puede ser que empiecen a flaquear esas fuerzas. Ojalá que no. Ojalá que la propuesta sea mantener los cambios y mantener los cambios para mejorar. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para mejorar también los síntomas de la cuesta de enero? Hay una cosa que podríamos aprovechar. Tenemos muy fresco diciembre. Tenemos muy fresco inclusive el sentimiento de culpa de lo que hicimos y los excesos. Exacto. Lo que podríamos hacer es realmente hacer una nota, tomar nota de cuáles fueron esos excesos que tuvimos. Y al mismo tiempo proponer al lado de cada uno de esos excesos cómo nos gustaría, cómo nos hubiese gustado que fuese esa situación. Por ejemplo, lo que mencionaste tú, ¿no? Gastos excesivos. Bueno, ¿cuánto me gasté en exceso y cuánto me debería haber gastado? Hacer eso con todas las cosas que consideremos que fueron un exceso. Guardar ese papelito, por ejemplo, en un diccionario, que casi todos tenemos diccionario en la casa, ¿no? Ahí meterlo. Y buscar una fecha aproximadamente el 20 de enero y ponerla del 20 de noviembre de este año o marcarla en el calendario o en el calendario del móvil para que nos suene una alarma. ¿Para qué? Para que el 20 de noviembre de este año la alarma nos recuerde que busquemos el papelito y empecemos a prepararnos. Simplemente con volver a leer el 20 de noviembre cuáles fueron los excesos que yo cometí en diciembre del año pasado, no nos va a garantizar no hacerlos. Lo que nos puede ayudar es a prevenir un poco, a tener un poco más de conciencia y decir, oye, ya sé que me pasó el año pasado, voy a intentar que este año no me pase. Sí. Porque el problema es que las consecuencias de la cuesta de enero en julio ya se han olvidado. Y las ideas que yo tenía, que me hice, no, este diciembre yo no voy a hacer tal, o voy a tratar de ahorrar, o voy a tratar de manejar mejor la economía o lo que sea, todo eso se diluye a mitad de año, se nos olvida. Entonces siempre es bueno tener un recordatorio, algo que nos sirva, como volver un momento atrás y ahora que lo tenemos fresquito, hacer esa lista y poder entonces revisarlo en unos cuantos meses y decir, oye, esto me pasó, voy a prepararme. Otra cosa que también sirve
es de ir incorporándose poquito a poco las actividades. Yo sé que, por ejemplo, al trabajo no podemos hacerlo poquito a poco. El trabajo es el trabajo. Pero sí volver a integrar actividades que teníamos antes, como por ejemplo la parte del deporte, o por ejemplo si hacíamos alguna actividad extra de ocio, poco a poco ir volviendo a incorporar esas actividades, para que la rutina no nos agobie, no sea algo de golpe. Algo fundamental también es valorar lo que tenemos, porque también una de las cosas que aparece en el mes de enero es esa percepción de que algo se perdió, algo se acabó. Bueno, en algunos casos sí, porque se acabó mucho el dinero que teníamos disponible, y eso es muy cierto, pero cuando hacemos referencia, lo que yo quiero hacer referencia es valorar lo que tenemos a nivel personal. Es decir, los valores que trascienden la parte material y volver a ser conscientes de lo que tenemos como personas, de lo que tenemos como grupo social, como familia, etc. Y eso para volver a considerar que no estamos tan vacíos, que no tenemos tantas necesidades, que por lo menos contamos con lo que son esos valores sociales y valores de familia y valores de amistad y que siguen estando presentes. Que esa parte forma un elemento de nuestra riqueza como persona. Luego, rescatando quizás un poco lo del programa pasado, plantearnos las metas, como lo dijimos en aquel momento, progresivas y muy concretas, e ir evolucionando en cada una de esas metas que nos vayamos proponiendo de una forma paulatina, pero bien concreta. Entonces, enero se va a transformar ya más que un mes cuesta, en ese sentido, a un mes de transición, donde pasamos de la parte de volver a la rutina a incorporarnos ya en más actividades en febrero, en marzo, pero de una manera más continua y progresiva, siendo yo creo que el propio ejemplo de cualquiera de nuestras familias, ¿no? El hecho de tú verte con muchas personas, evidentemente que te cambia el estado de ánimo, ¿no? Sí, además te sientes bien. Sí, te sientes bien, o a menos que sean como en los casos que te comenté, que hay personas que por circunstancias familiares, situaciones, pues no disfrutan o no sienten de la misma manera. Pero lo habitual es que cuando te ves con los amigos, cuando te ves con la familia, pues compartas, tengas una sensación de plenitud, de alegría, y que claro, como eso no es cotidiano, lo maximices mucho durante la época de las fiestas, pero al terminar sientas un vacío. Entonces, si ese vacío continúa, si esas sensaciones de falta de motivación continúan, si la ansiedad o el mismo insomnio o la sensación de tristeza o depresión continúan durante un tiempo muy prolongado, es decir, que pase enero y que continúe esa dificultad, entonces sí es importante que busquen ayuda, porque la idea es que de alguna manera u otra, si no han podido transitar a través de esas sensaciones, oye, hay que buscar alguna solución. Además que ya de por sí, y esto pasa mucho en los países y en las geografías donde tenemos cambios muy acusados del clima, ¿no? Y especialmente en esta época donde tenemos menos luz solar, eso afecta, ya de por sí eso afecta el estado anímico de las personas. Entonces tenemos un elemento que es completamente externo, que ya nos predispone a algunas personas a sentir o más tristeza o menos motivación, etc. Ahora, súmale eso la cuesta de enero y tenemos una dificultad. La verdad es que sí. Bueno, hemos tenido, o tenemos aún, porque sigue estando con nosotros, Ricardo. Yo le voy a hacer a Ricardo ahora una pregunta, porque es muy importante, hablando sobre la Navidad y sobre la situación que hacemos muchos días de fiesta, pero también hay muchas familias que también pasan como un poco de depresión porque se encuentran que en estas fiestas son muchos, pero no hay para tomar todos. Entonces eso también hace, pero estas personas tienen ya en enero, en febrero, en diciembre, en noviembre, pero creo que en diciembre se añora un poquito más, porque ves que unos tienen esta cosa, que ellos tienen otro, y tú no puedes darle a tus hijos aquello que te gustaría.
también eso es un poquito, no sé, entiendo, Sí, Ricardo. de verdad que es una situación que básicamente genera es una altísima frustración. Podríamos pensar en algo. No necesariamente, y esto quizás a nivel de lo que es el aprendizaje social, no necesariamente siempre tenemos que estar como que regalando y obsequiando cosas para que la otra persona sea feliz. Eso también es algo que se ha desarrollado con el tiempo. Sí, pero Sin eso embargo, entiendo que como aprendizaje social y como parte cultural, nos afecta muchísimo cuando no podemos hacerlo. Y se genera ese conflicto interno y esa frustración de tratar de buscar las maneras, especialmente para los niños, de que ellos puedan tener una ilusión. Entonces yo creo que, vuelvo y repito, yo sé que esto es algo mucho de aprendizaje social y de cultura, ¿no? Pero esa tradición afecta muchísimo a las personas que en un momento dado no pueden. Por eso es que vemos esfuerzos muy importantes por parte de fundaciones y asociaciones y el colectivo en general que busca compensar un poco esa sensación de, hasta cierto punto, de desprotección, ¿no? Por parte de las personas. Yo creo que mientras tengamos esa sensación, las familias van a tener esa búsqueda de poder pertenecer a la normalidad. Cuando decimos normalidad, hablamos de lo que ellos observan que otras personas pueden hacer y ellos no pueden hacer. Bueno, una de las cosas importantes en este momento es, como hablábamos de la depresión, esas depresiones que cogemos después de pasar unas fiestas, y es importante mirarse uno, si solamente es el mes que tenemos, como has dicho, o ir mirando poquito a poco, porque en ese caso haría falta un psicólogo. Haría falta buscar una ayuda y eso es Exacto. Importante. Pues eso es lo que yo te quería decir. Porque... En este caso tenemos un psicólogo aquí que lo podemos encontrar en Aspis. Sí. En Aspis los lunes y los martes. Lunes y martes, sí. Lunes y martes está en Aspis. Bueno, pero además lo ves, le ves en su correo, le buscas que te encontrará la solución. Si no, ya lo verás. Bueno, Ricardo. Bueno, Nieve. Esta noche he estado encantada contigo porque me has explicado un poco esa depresión que yo tengo de enero, pero ya te he dicho que yo la mía es de enero, febrero y marzo y de todo el año. Y de ¿no? todo el año, pero bueno, vamos a tratar de salir, aunque sea juntos, de la de enero. La de enero, que es lo importante en este momento. Bueno, me has traído ya temas que vamos a hablar a lo largo de todo este año. Y vamos a hablar pues de violencia de género. Sí, el próximo programa va a ser sobre violencia de género. Y, tenemos que preguntar, también ver a las personas que nos puedan comentar alguna cosa para podértela yo comentar a ti, para que tú ya, porque vas como sobre todo, porque tú lo tienes muy claro, que es violencia de género, por ejemplo, pero encontrarnos con alguna persona que tiene algún problema y nos lo podía comentar. Sería importante. Después tendremos efectos emocionales de los desahucios. Sí. A continuación, sobreviviendo sobre el acoso escolar. Exacto. Sobreviviendo al acoso escolar, que es muy difícil también. Adultos que fueron víctimas de abuso sexual infantil. Sí, en relación a esos dos temas, tanto en el acoso escolar como el abuso sexual, el enfoque que le vamos a dar a esos programas son desde la perspectiva del adulto. Entonces es una cosa interesante porque son personas que han pasado por esa situación, que pueden hablar, no aquí presencialmente, pero que con su testimonio nosotros podemos transmitir ese testimonio y podemos hablar sobre cómo han vivido, cómo han sobrevivido y cómo han superado esas situaciones. Esas situaciones que son importantes. Bueno, después tendremos también bulimia y anorexia, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que ahora está tan de moda. La depresión en los mayores, que es muy importante, y uso y abuso de las nuevas tecnologías, que eso también es muy importante. Exacto. Ese es nuestro recetario. Ese es nuestro recetario para todo este año. Para este primer año. Bueno, vamos a ver. Esto, Ricardo, quiero que antes de irnos, sabemos que el próximo programa va a ser la violencia de género. Si alguna persona quiere, pues, alguna pregunta en general o así, como nos decía Ricardo, pues te pones en contacto con Ricardo, bien en Aspis, los lunes y martes por la tarde, o bien en los correos que nos va a recordar él, porque yo soy para recordar los correos un poco torpe. Bueno, el correo, que también puede ser que lo hayan colocado, es jrbpsicólogo@yahoo.es. jrbpsicólogo@yahoo.es. Muy bien, así mi compañero lo irá, creo que lo tenía puesto para que se vaya viendo, y así todas esas personas que quieran, Ricardo, pues
comentarte alguna cosa, o bien comentarte alguna cosa de los programas anteriores que hemos tenido. Hemos dicho que estamos completamente abiertos a las sugerencias y de hecho estos programas que estamos proponiendo son simplemente una idea que nosotros tenemos por diferentes intereses para poder transmitir, pero estamos completamente abiertos a vuestras sugerencias. Perfecto. Bueno, Ricardo, yo te doy las gracias de nuevo por estar aquí, porque gracias a ti hay un programa estupendo de los los segundos martes del mes, porque además es algo que es importante para los vecinos que nos están viendo, todas aquellas personas que nos ven y que nos ven mañana al mediodía nuevamente, para que, bueno, pues a veces no nos conocemos nuestra propia expresión, que es no sé lo que nos ocurre, y sin embargo, pues al escucharte a ti, más o menos vamos viendo qué nos está ocurriendo. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos vosotros por estar con nosotros este ratito en Atando Cabos. Ricardo, hasta dentro de un mes justito. Justo. Si Dios quiere, nos vemos aquí.